Padre, gracias porque en este día empezamos un nuevo día creyendo, confiando en tus misericordias. Hoy recordamos tu entrega en esa cruz, Señor, y te bendecimos y bendecimos tu nombre en este día, en esta nación, Costa Rica, en este cuerpo ministerial de hombres y mujeres que se reúnen en esta plataforma para conectarse contigo, Señor, para que tú te reveles a la vida de cada uno de ellos. Declaro el favor, la bendición, la gracia tuya sobre cada uno de ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendigo este día, Señor, y que traiga revelación a nuestra vida, a nuestro corazón, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Buenos días, familia. Qué bueno que podemos hoy conectarnos. Bueno, hoy tengo el privilegio, la bendición. Quiero compartirles el tema, el ADN de Dios en nosotros. Y quiero llevarles al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Nosotros, yo siempre creo que como cristianos tenemos que de alguna manera transformarnos a través de la escritura. La Biblia dice en el capítulo 12, Romanos, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. ¿Cómo nos renovamos? Dice, sino transformaos, perdón. ¿Cómo nos transformamos? Dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, la transformación ocurre porque hay una renovación del entendimiento. Y yo digo que a veces hemos recibido una herencia, qué sé yo, teológica o experiencial, que de pronto nos ha equivocado el camino. Pero hoy yo quiero afirmar esto y la palabra de Dios nos va a poner en perspectiva de lo que Dios desea hacer a través de nosotros. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que dice, nos han sido dadas. Primero no se nos van a dar, ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ¿qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes. ¿De qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, yo quiero hablarles de esa participación en la naturaleza divina. Hace menos de 2 semanas se descubrió la totalidad del genoma humano. Se dice que habían llegado hasta el 92%, pero había un 8% que hasta habían dicho que eso era como basura, ¿verdad? Que no tenía una explicación. Pero finalmente llegaron al 100% del descubrimiento del genoma humano. Ahora, ¿qué es un genoma? Dice que un genoma es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula.
Hoy vamos a revivir nuestras clases de biología. Recuerden que nosotros somos 50-50. 50% de los genes de nuestro progenitor y 50% de nuestra madre. Somos 50-50. También la biología dice que hay genes dominantes y genes recesivos. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto en la vida espiritual, ¿qué define la dominancia? Bueno, lo va a definir para la biología. Hay por lo menos 3 aspectos que definen tu carácter, tus características y tus rasgos. Número 1, la herencia. Pero número 2 dice que el ambiente. Y número 3, los eventos, las eventualidades también moldean tus características y tus rasgos. La herencia, ¿cuál herencia tienes tú? ¿Cuál herencia tengo yo? Bueno, yo tengo la herencia de Dios. Dice que Dios me hizo a su imagen y a su semejanza. Ahora, ¿por qué la imagen y semejanza de Dios está oculta en nuestra vida? ¿Se ha preguntado usted? Cuando usted fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, Pedro nos recuerda que en Cristo nos hizo participantes de la naturaleza divina. O sea, la naturaleza divina está en nosotros ahora en Cristo. Ese ADN está en nosotros, pero probablemente esté recesivo. Ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Digo pues, recuerde que hay 3 aspectos que moldean sus rasgos y características, según la biología: la herencia, el ambiente y los eventos. Entonces, esos rasgos y características en nuestra vida probablemente también estén determinados aquí en Gálatas 5, 16 y 17. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. Dice: y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aquí está la genética espiritual en juego. ¿Qué hace que un rasgo, una característica en nuestra vida sea más dominante? Yo creo que aquí está definido en la palabra de Dios. ¿A qué le damos más lugar? Esos rasgos y características definen lo que somos. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, dije ambiente. Vamos a hablar del ambiente. ¿Qué hace que se manifieste lo de Dios en nosotros? Déjame decirte que ¿qué fue lo que cambió en la vida de Abraham?
¿Sabes lo que cambió en la vida de Abraham? Bueno, dice la Biblia que él había escuchado, dice que Dios le había dicho, vete de tu tierra. Le había dicho, tiempo pasado. Dice, Dios le había dicho en el pasado. Pero es interesante que hasta en Génesis 12, versículo 5 dice que era Abraham de 75 años. ¿Por qué Abraham antes de los 75 años no experimenta las promesas de Dios, no experimenta la gracia de Dios en su vida? Bueno, porque sencillamente Abraham vivió la vida natural y se dio cuenta que en la vida natural él pues no podía tener hijos. Por un lado, su esposa era estéril y por otro lado, pues era imposible que pudiera tener hijos si la esposa era estéril. ¿Cuándo cambia la historia de Abraham? Cuando él decide caminar en la palabra que Dios le había dicho. Pero para ello, usted lee el capítulo 11 de Génesis, tuvo que haber muerto su padre Taré para que él continúe en el camino de Dios. Y entonces es cuando Abraham comienza a caminar con Dios. Dice que lo primero, dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, que Abraham caminó sin saber a dónde iba. La vida espiritual es que usted todos los días camina solamente con la seguridad de una promesa. Pero la vida de Abraham cambia cuando se conecta con el cielo, con las cosas del cielo. Nuestro ADN se activa cuando nos conectamos al cielo. Entonces, hay 4 cosas que ocurren en tu ADN espiritual. Lo primero que debes de saber es que tu ADN espiritual te va a dar, número 1, identidad. Saber quién eres. Número 2, te va a dar propósito. Vas a saber que tu vida no es algo creado al azar, sino que Dios la creó con propósito. Número 3, vas a tener destino, vas a tener claridad de tu vida. Y número 4, vas a tener misión. 4 cosas que yo quiero enseñarte en esta mañana: identidad, propósito, destino y misión. Entonces, en la vida de Abraham, Abraham encuentra destino hasta que decide obedecer aquella voz que no sabemos a qué edad la escuchó. Cuando él se conecta con esa voz, la voz de Dios, se le activa su identidad, se le activa su destino, se le activa su propósito y se le activa su misión. Porque ¿qué le dice Dios? Dice, y haré de ti una nación grande. Y luego le dice, y te bendeciré y serás bendición. Fíjese que Abraham llega a los 75 años y es cuando él decide hacer lo que Dios le había dicho. Se conectó con su destino. Yo creo que muchos de nosotros probablemente estamos por debajo de la media que Dios ha determinado para nosotros. Y Dios espera que nosotros
tomemos una determinación. Nuestro ADN, nuestros cromosomas tienen la información genética de nuestra identidad, de nuestro destino, de nuestro propósito y de nuestra misión. Cuando cada uno de nosotros revisa su vida, a veces tenemos pequeños vestigios. Y vamos a ver otro ejemplo, la vida de José. José era un jovencito que a los 17 años empieza a ver eventualidades en su vida. Otra vez, el ambiente lo somete y le activa su ADN. Hay muchos de nosotros que necesitamos que Dios active el ADN y que allí está en la herencia, pero están recesivos. Todavía el mundo no ha conocido quiénes somos verdaderamente. ¿Por qué? Porque al igual que José tenemos sueños, pero muchas veces antes de ver esos sueños cumplidos, tenemos que vivir en el pozo para que sepamos que la gente alrededor nuestro lo único que querían era asesinarnos, matarnos, destruirnos. Y que muchas veces igual los mercaderes madianitas no eran casuales, eran las conexiones divinas. En la vida de nosotros hay conexiones divinas que nos conectan con nuestro destino, nos conectan con nuestro propósito, nos conectan con nuestra misión. Nada es casual, nada es azaroso en nuestra vida. Todo está determinado por un propósito. Y fíjense que José va y es vendido en un mercado de esclavos. Allí lo compra Potifar, lo lleva a su casa. José empieza a experimentar éxito y por una calumnia es nuevamente, después de haber subido, ahora lo bajan, porque a veces no entendemos que los episodios de nuestra vida vienen a activar cosas en nuestro espíritu, en nuestro ADN, las eventualidades, los procesos duros que has vivido han sido parte de esa agitación del ADN. Imagínate que si no, José, en vez de ir al palacio, se hubiera quedado en la casa de Potifar. Hay algunos de nosotros que hemos tenido que ser sacudidos para que no nos acomodemos. Yo no sé si usted está acomodado, pero a veces una crisis te conecta con tu destino, con tu propósito, con tu misión en la vida. Y fíjate que José, allá en la cárcel, ve al mismo Dios que lo ha llevado a través de su vida, cómo Dios lo respalda, cómo Dios le da favor, cómo Dios le da gracia, pero él no estaba preparado para llegar al palacio. Y por ello llegaron aquellos dos hombres que no son casuales, aquellos dos funcionarios de Faraón, no son casuales, no llegan ahí por accidente, sino nuevamente Dios conectando el destino de este joven llamado José, donde es olvidado y aparentemente está en el olvido, pero nunca olvides que Dios está trabajando y le trajo aquel sueño que nadie podía interpretar a Faraón. Y aquel hombre se acuerda, mira, yo me acuerdo que hace tanto tiempo, yo cuando estaba en la cárcel, él
nos dijo lo que nos iba a pasar. ¿Por qué no lo traes? Y el faraón lo trajo y lo conectó. Mira, la vida nuestra está conectada, tiene conexiones. Nuestras relaciones, mira, el ADN nuestro está agitado por procesos, por crisis y por eventos. Vuelvo a decirte, tu ADN necesita ser agitado por procesos, por crisis y eventos. En ti está la naturaleza divina, pero necesita ser agitado, necesita ser tocado. Mira la vida de Moisés. Moisés nace en un momento difícil, que su madre tiene que ponerlo en aquella canastilla en el río. Y vuelvo a decirte, no hay coincidencia, no hay accidentes que lo haya tomado la hija de Faraón y que Moisés haya sido criado como un príncipe. Sin embargo, así no le servía a Dios. Y el día que salió para ver a sus hermanos y ver a aquel egipcio que castigaba a uno de los hebreos y que él vino para cobrar venganza, Dios lo utilizó como parte del proceso. Porque Dios no quería que Moisés se quedara acomodado en Egipto. Entonces, fíjate que mata al egipcio, entierra al egipcio y Dios se encarga de desenterrar al egipcio. Y entonces Faraón decide matarlo, ¿verdad? Y entonces Moisés tiene que huir de estar en la comodidad del palacio a huir al desierto, pero el desierto lo va a procesar su ADN, de tal manera que el hombre iracundo, el hombre impulsivo que era Moisés, se convirtió en el hombre más manso, dice la Biblia, sobre la tierra. En eso lo convirtió el desierto, en el hombre más manso sobre la tierra. Y vino aquella zarza ardiente, ¿para qué? Para activar el ADN de Dios. Porque ya para Moisés, en su naturaleza humana, ya él había fracasado, ya él estaba fuera del mapa. Pero Dios utiliza la zarza para activar el ADN, para activar su identidad, para activar su destino, para activar su propósito, para activar su misión. Y cuando tiene 80 años, Dios lo llama. Y Moisés valerosamente se va a Egipto a confrontar a Faraón, a hablarle en el nombre de Dios, con la autoridad de Dios. Y Moisés se convirtió en ese gran libertador. ¿Por qué? Porque él tenía el ADN de Dios. Dios le dio autoridad. Ahora otro ejemplo, Gedeón. Gedeón, digámoslo así, en la carne, era el muchacho que había crecido con miedos, con temores, con pánico, con paranoia, porque dice el capítulo 6 de Jueces que él estaba venteando el trigo cuando se apareció el ángel de Jehová y le dijo: varón esforzado y valiente, varón esforzado y valiente. ¿Y cómo respondió Gedeón? En la carne dijo: pero ¿cómo?
si Dios nos ha abandonado? ¿A dónde están sus maravillas del que me contaron nuestros padres? O sea, Gedeón estaba amargado, pero nunca había visto el potencial que él tenía. Él no estaba claro de lo que Dios quería hacer en su vida. Y estaba el ADN de Dios en la vida de él. Imagínense el Gedeón temeroso, timorato, al Gedeón guerrero, que con 300 hombres liberó a Israel. ¿Qué cambió el ADN de Gedeón? ¿Qué activó el ADN de Dios? Bueno, esa manifestación de Dios. Yo quiero decirte que Dios activa tu ADN en ambientes espirituales. Por eso estos tiempos de oración, ojalá que en tu vida de prioridad estén como algo que no se puede cambiar, algo que no puedes dejar. Porque este ambiente te activa, este ambiente te cambia, te transforma, este ambiente hace que en tu vida ocurran cosas extraordinarias. Dios quiere hacer cosas extraordinarias porque Dios usa procesos, crisis y eventos con la única intención de afirmar nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro destino y nuestra misión. Fíjate lo que Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1, versículos 5 al 8. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y Dios le dice, no digas soy demasiado joven, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Y mira, 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Que usted no despierte en la eternidad sin saber qué había diseñado Dios para su vida. Sin haber usted agitado su ADN espiritual. Sin haberle permitido a Dios haber hecho lo que Él quería. ¿Sabes lo que dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate que la vida de nosotros está escrita anticipadamente. Pero usted tiene que ponerse en esa dimensión. Romanos 8:28 al 31, mira lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que nosotros tenemos la garantía espiritual de que Dios nos hizo con propósito. Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas. 139:13, Salmo 139:13. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En el libro de Dios está escrito el plan de Dios para mi vida personal. En el libro de Dios está escrito el plan de Dios para tu vida, mi hermano, mi hermana. Lo único que necesitamos es estar en su presencia. Cuando tú estás en su presencia, hay cosas que se activan. Fíjate que cuando Moisés subió al monte, la Biblia dice ahí en el capítulo 33 de Éxodo, que vino una nube para toparlo. Y en esa nube estuvo 7 días. Y luego de estar en la nube, dice que luego de los 7 días Dios empezó a hablarle. Y él estuvo ahí 40 días y 40 noches sin comer. Dios le estaba hablando. Y cuando él descendió, dice que su rostro resplandecía. Porque cuando usted está delante de Dios hay cosas que aun cuando usted ni siquiera se percibe, están siendo cambiadas y están siendo activadas. ¿Sabe que la mejor radioterapia para un cáncer es la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Cuando usted proclama la palabra de Dios, pronuncia la palabra de Dios. La palabra de Dios es mejor que cualquier radioterapia, porque dice, más cortante que espada de 2 filos, que penetra en tus huesos, penetra en tus tuétanos, penetra en tus coyunturas. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario. La palabra de Dios activa nuestro ADN. Activó el ADN de Josué. Por eso dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Cuando usted es alguien que medita en la palabra de Dios de día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que usted haga. Pero ¿cuál es la clave? Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Porque la palabra de Dios activa el ADN de Dios. La fe no es más que la expresión de la confianza absoluta en un Dios soberano que dirige nuestra vida. Y
Cuando usted tiene esa confianza en ese Dios todopoderoso, en ese Dios soberano, a usted le ocurren cosas increíbles, cosas maravillosas. Y déjeme decirle, Dios quiere hacer cosas maravillosas y poderosas en su vida. Deje que el ADN en su espíritu se active. No satisfaga los deseos de la carne. No viva en la carne. Sabe que cuando uno vive en la carne se preocupa por la vida natural, por la vida temporal. Algunos están preocupados si se mueren o no se mueren. Mire, hasta eso le da Dios seguridad. Usted tiene su vida asegurada, porque dice que somos del Señor en la vida o en la muerte. Dice Pablo a los romanos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A veces estamos tan aferrados a esta vida natural que tiene fecha de caducidad, porque tu vida natural tiene fecha de caducidad. Job 14:5, y me encanta lo que dice la traducción viviente en Job 14:5. Pero sabes, yo estoy dispuesto a hacer la misión de mi vida, cumplir la misión de mi vida. Yo estoy dispuesto a seguir caminando en el destino que Dios me ha declarado. Dios declaró tu destino. Lo único que tienes que hacer es conectarte con el cielo. Por eso el apóstol Pablo te dice, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso la oración suprema dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted está caminando en el plan de Dios. Usted está caminando en lo que Dios quiere y no en lo que usted quiere. Así que permítale al Espíritu Santo en esta mañana activar el ADN en su vida. De pronto tenemos a un Gedeón, usted es un Gedeón, pero está en modo carne y no en modo espíritu. En modo carne está amargado, preguntándose a dónde está ese Dios tan poderoso del que le han hablado. Pero déjeme decirle, ese Dios todopoderoso está allí a su lado, está tiernamente mirándolo como miró a Gedeón y no le reprochó a Gedeón, sino que le dijo, vete con esa tu fuerza. ¿Por qué? Porque el ADN de Dios estaba en Gedeón. Vete con esa tu fuerza. No le puso más, no le tocó, sencillamente lo comisionó y le dijo, vete con esa tu fuerza, mi amado, porque dice el libro de Colosenses, ¿sabes lo que dice Colosenses 2:10? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted está completo, a usted no le falta nada, a usted no le falta unción, ¿sabe? Nosotros hemos distorsionado la unción. La unción no es más que la designación divina para una misión. Eso es la unción, o para un propósito. Eso es la unción. Nosotros hemos hecho toda una fantasía de la unción, pero la unción, ya sobre tu vida está la unción de Dios, porque cuando Dios te llama, Dios te da los recursos que tú necesitas. Dios te da la autoridad, Dios te da el poder, Dios te da la habilidad para hacer todo lo que te ha puesto a hacer en su nombre. Así que cuando Moisés va a donde Faraón, Moisés no, tú hubieras pensado que esos 40 días que él va al desierto, al monte,
que se convirtieron en 80, debieron de haber sido antes, cuando iba a donde Faraón. Sin embargo, no fue así. Moisés fue comisionado y Dios lo respaldó. Mira, Moisés estaba en riesgo de muerte. Sin embargo, él tenía la seguridad de que Dios lo iba a sacar ileso, porque Dios, con el destino, con el propósito y con la misión, te da la seguridad de que Él está contigo. Nunca te dejará ni nunca te desamparará. Ahora entonces, ¿por qué hay líderes inseguros? Porque no tienen una identidad afirmada ni definida. ¿Por qué eres inseguro? ¿Por qué tienes miedo de otros? Yo quiero decirte que Dios escribió mi camino antes de que yo naciera. Él lo escribió. Nada ni nadie, escúchame bien, nada ni nadie va a poder entorpecer, siempre y cuando yo esté conectado con el cielo, va a poder entorpecer el camino que Dios ha trazado para mi vida. Y entonces eso me hace una persona segura en Dios. Eso se llama identidad. Hay algunos que no saben quiénes son. En este tiempo de pandemia nos hemos olvidado que somos los hombres de Dios, que son las mujeres de Dios, que usted es la mujer de Dios, que usted es el hombre de Dios, el hombre o la mujer que Dios quiere usar en este tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hemos perdido identidad. Hemos perdido la visión de destino. Hemos pensado que esta pandemia va a acabar con nosotros. Ahora es el tema de la economía. Algunos están preocupados por la economía. Déjame decirte, las leyes que rigen nuestra vida y nuestro destino son superiores a las leyes que rigen este mundo. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, a esta edad. No se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando tú te renuevas, tú sabes que la economía que te rige a ti es la del cielo. Y la economía del cielo no está en crisis. Dios tiene maneras asombrosas, insospechadas, de seguir proveyendo para la visión que ha puesto en tus manos. Dios te va a usar de una manera especial y maravillosa. Pero no dejes que tu identidad sea afectada. No dejes que el propósito sea alterado. No dejes que la misión sea cambiada y no pierdas tu destino. Permite en esta mañana que el ADN de Dios en tu vida, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Dios vació su imagen, su semejanza en ti. Y en Cristo debe ser activada. En Cristo tenemos las promesas de Dios. Como dijo el apóstol Pedro, dice que todas las promesas, todas las cosas necesarias, voy a volvértelo a leer y con esto vamos a tener un tiempo de oración. Dice allí la palabra de Dios, mediante su divino poder, 1:3, segunda de Pedro 1:3, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Estoy leyendo la traducción viviente. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Así que esta mañana yo quiero afirmar esa palabra en la vida tuya.
Padre, en el nombre de Jesús, queremos afirmar en esta mañana la identidad. Queremos afirmar el destino. Queremos afirmar el propósito. Queremos afirmar la misión de cada hombre, de cada mujer que está congregada en esta plataforma. Señor, que en esta mañana, Señor amado, aceptemos lo que dice tu palabra. Tú no nos vas a agregar más. Tú nos hiciste en un lugar encubierto, aún encubierto al mismo diablo, Señor. Allí dice que fuimos entretejidos en lo oculto, dice el Salmo 139. Tú nos entretejiste, tú incorporaste en nuestra vida los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades que íbamos a requerir en la misión de nuestra vida. Señor, ahora conéctanos con nuestro destino, conéctanos con nuestro propósito, conéctanos con nuestra misión, Señor, y afirma nuestra identidad. Que no vivamos, Señor, paranoicos, preocupados por el otro, comparándonos con otro. Señor, cada uno de nosotros es la obra maestra que tú creaste. Yo soy tu obra maestra. Mi hermano es tu obra maestra. Mi hermana es tu obra maestra. Señor nuestro, que en este día cada uno de nosotros se ha animado, fortalecido, ministrado, ayudado por tu poderosa mano, Señor, y que en nuestra vida sean corregidos paradigmas que han estado establecidos en nosotros. Te lo pedimos, Dios todopoderoso y maravilloso, en el nombre maravilloso de nuestro amado Jesucristo. Amén y amén y amén. Adelante, Daniel. Gracias, pastor. Tenemos un momento para compartir la Santa Cena, ¿les parece? Pastor, ¿querés dirigirnos? ¿Lo hago yo? ¿Cómo hacemos? Si vos querés, adelante como nuestro jefe y pastor en esta mañana. Recordemos el momento en que el Señor dio su vida por nosotros y compartamos la Santa Cena. Vaya, busque, prepare todos los elementos y hagamos entonces un momento de oración y meditación. Padre, gracias Bien. por la oportunidad que nos das de escuchar esta palabra. Gracias porque nos has edificado, Señor, y todos estamos en el mismo camino, persiguiendo tener tu ADN en nosotros. Muéstranos, Señor, y revélanos tu maravillosa gracia para nosotros. Empújanos, impúlsanos a buscar y parecernos ser más parecidos a ti, Señor. Padre, y ahora dedicamos este tiempo también para la Santa Cena, para compartir por primera vez en este Zoom, en virtualidad, cada uno en su casa, en la mañanita de esta Semana Santa, de este viernes, tomamos estos elementos en gratitud, Señor. Nos preparamos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Ministranos, pastor, sí. Amén. Bueno, la cena del Señor es una tradición que cumplió el Señor Jesús celebrando la Pascua, el Cordero Pascual, aquella noche que se reunió el Señor, quería mostrarnos varias cosas. Lo primero es que le dio un valor a este acto tan importante, que el apóstol Pablo le da una connotación.
para nosotros los cristianos debe ser un recordatorio de nuestra vida de santidad y de pureza, de limpia conciencia, porque está enfocada en vivir una vida ligera, sin resentimientos, sin amarguras. En la vida religiosa, muchos evitan tomar la cena en vez de resolver el problema. Y hay iglesias que practican el que la gente no tome la cena del Señor, por ejemplo, si está en pecado. Pero bíblicamente no es la realidad. Cuando el apóstol Pablo dice, examínese cada uno de vosotros, no está diciendo deje de tomar la cena. Está diciendo que haga un examen de conciencia. Y casi que la oración que deberíamos de hacer es, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame de los pecados que me son ocultos. Que el Señor traiga revelación a nuestra vida de pecados ocultos, inconscientes, porque Dios quiere que vivamos vidas victoriosas. Entonces, volviendo a la práctica de lo que estaba haciendo el Señor Jesús, era recordando la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto con el Cordero Pascual. Estaban celebrando la Pascua. Pero el Señor dijo varias cosas interesantes allí. Él dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. No sé si usted se ha puesto a pensar, ¿por qué nosotros partimos el cuerpo del Señor? A veces partimos el cuerpo del Señor por diferencias. A veces partimos el cuerpo del Señor por alguna situación, eventualidad. Y saben que cuando yo tomo la cena del Señor, me recuerdo a mí mismo y digo, yo nunca voy a dividir el cuerpo del Señor, que es su iglesia. Porque este debe ser un mensaje práctico. El cuerpo del Señor no debe ser partido por nosotros, por ideas o por situaciones o por diferencias. Debería de haber en nosotros la determinación de mantenernos unidos en el cuerpo. Es la razón por la que yo siempre promulgo por la unidad de la iglesia. Y a veces hay que bajar el logo y el ego. A veces hay que bajar el logo de mi ministerio, de mi iglesia. Hay que bajar el ego, ¿verdad? El ego, mi ego, ¿verdad? Que yo soy, tengo más, qué sé yo. Algunos creen que tienen más éxito que otros. Y todas esas cosas deben de quedar a un lado, los egos y los logos, para mantener unido el cuerpo de Cristo, para mantenernos unidos en el cuerpo de Cristo. A veces pensamos que una idea, esa idea nos divide porque pensamos que unos somos más progresistas que otros y esas ideas nos dividen. Pero ojalá que hoy la cena del Señor nos recuerde la necesidad que tenemos del uno y del otro. La necesidad espiritual que tenemos de mantener una vida de limpia conciencia, una vida de santidad y de pureza. Que nos recuerde también que
cuando el apóstol Pablo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está hablando de el compromiso de la predicación del evangelio, porque la muerte no era más que el acto redentor de Cristo para la humanidad. Así que en esta mañana vamos a tomar los elementos y vamos a bendecirlos. Dios todopoderoso y maravilloso, esta mañana en este acto simbólico estamos celebrando la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Esa celebración de liberación. Te pedimos que bendigas este pan que representa su cuerpo y que bendigas esta copa que representa esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, esa sangre que estableció un nuevo pacto, un nuevo camino. Señor, y que en esta mañana podamos examinarnos cada uno de nosotros para que no comamos ni bebamos indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Señor nuestro, ayúdanos en este día a reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras maldades. Y Señor, que en este día podamos reconciliarnos los unos con los otros y contigo mismo, Señor. Padre, gracias. Gracias en este día por este pan, por esta copa que representa el pacto en tu sangre. Señor, yo bendigo a todos los congregados en esta plataforma y que vamos a celebrar este acto sublime, recordando la muerte, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer del pan que representa el cuerpo de Cristo. Asimismo, después de haber comido, tomó el vino y dijo, tomad, bebed, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Tome del vino que representa el pacto en su sangre. Gracias, Señor, que en esta mañana nos recuerdes que nos necesitamos unos a otros, que requerimos de vivir en santidad y en pureza hasta que tú vengas, que necesitamos comprometernos con la evangelización de nuestra nación y del mundo y cumplir así la gran comisión, porque esto es hasta que tú vengas, Jesús. Señor, hasta que tú vengas, estamos comprometidos. Ayúdanos
y ministranos a cada uno de nosotros. Que el que está enfermo sea sano, que el que estaba desanimado reciba aliento y fuerza, que cada uno de nosotros sea ministrado por tu Espíritu Santo, Señor, y que, como decíamos esta mañana, tú actives el ADN en nosotros. Tú ministres, Señor, nuestro ADN y te glorifiques de una manera poderosa. Amén y amén y amén.